En esta clase vamos a ver una nueva magnitud que se llama impulso. Vamos a trabajar con la cantidad de movimiento y con los sistemas de partículas. Arranquemos por la cantidad de movimiento. Bien, la segunda ley de Newton decía que la suma de fuerzas que se aplicaban sobre una partícula eran igual a la derivada de la cantidad de movimiento de esa partícula respecto al tiempo. Recordemos que esta cantidad de movimiento era la masa por la velocidad, y esto era un vector. Vamos a trabajar un poco en esta expresión y vamos a ver qué pasa si este diferencial de tiempo lo paso para el lado de la fuerza, con lo cual me queda esta expresión, y a esta expresión la integro en función del tiempo. Si integramos de ambos lados, nos va a quedar de un lado la integral de la fuerza por el diferencial de tiempo y del otro lado la integral de la cantidad de movimiento. Bueno, a lo que está a la izquierda de esa expresión lo llamamos impulso y lo vamos a definir con la letra I. Entonces el impulso no va a tener unidades de fuerza, el impulso va a tener otras unidades y es la integral de todas las fuerzas multiplicado el diferencial de tiempo. Pero si quiero hacer una aproximación de una fuerza promedio, voy a poder decir que el impulso es la fuerza media o promedio por el delta de tiempo que transcurrió, por supuesto en el evento que estoy estudiando, y este va a ser el impulso. Entonces no va a tener unidades de fuerza, va a tener unidades de fuerza por tiempo. La cantidad de movimiento está del otro lado, que bueno, es la integral entre el tiempo inicial y el tiempo final, es directamente el delta de la cantidad de movimiento, es decir, la cantidad de movimiento final menos la cantidad de movimiento inicial. Quedando esta expresión: el impulso en un determinado intervalo de tiempo es igual a la variación de la cantidad de movimiento de ese sistema que estoy estudiando. Veamos cómo podemos trabajar con esto. Por ejemplo, puede ser útil para estudiar cosas que transcurran en un intervalo muy breve de tiempo, como el golpe de la raqueta a una pelota de tenis. Si suponemos que el contacto dura 0,03 segundos, bueno, vamos a poder calcular las magnitudes que dijimos. Dice que la pelota está primero en reposo y que después alcanza una rapidez de 55 metros sobre segundo. Bueno, entonces, ¿cuál es el cambio de cantidad de movimiento? Y en el momento inicial era 0 la cantidad de movimiento porque no tenía velocidad, y en el momento final era 55 metros sobre segundo. Entonces, haciendo esta diferencia, considerando el eje X solamente, voy a poder llegar a que me queda 2,8 kilogramos por metro sobre segundo. El delta de cantidad de movimiento. Entonces, ¿cuánto fue el impulso que recibió la pelota? Bueno, el impulso era igual al delta de la cantidad de movimiento. Entonces el impulso va a ser igual a 2,8 también. Impulso igual a delta de la cantidad de movimiento. Mi masa, que su cantidad de movimiento varió en 2,8, tuvo que haber recibido un impulso igual a 2,8 kilogramos por metro sobre segundo. Si recordamos lo de fuerza media que comentamos, el impulso era igual a la fuerza media por el delta de tiempo. Entonces la fuerza media me queda que es impulso que recibió la masa, es decir, 2,8 dividido
el tiempo que transcurrió el evento. ¿Sí? Que era dato. Con eso calculamos la fuerza media que recibió. Vale la pena ver, por ejemplo, en cámara lenta el golpe de una raqueta con la pelota. Fíjense cómo se deforma. Y esto dura décimas, centésimas de segundo. Y en un momento, bueno, finalmente sale con una velocidad la pelotita. Y además miren cómo se va deformando. Entonces nosotros no lo tenemos en cuenta. Solamente imaginamos en este momento una velocidad 0 y en este momento, después de transcurrido esa interacción, una velocidad determinada. Podemos ver otro ejemplo de este tema, que sería un automovilista de una determinada masa que venía a 30 metros sobre segundos y frena en 0,1 segundo. Otro automovilista de igual masa frena de la misma velocidad pero en 30 segundos. Determinar el impulso que reciben ambos sujetos y comparar. El impulso del que frenó rápido, digamos, es impulso igual a la variación de la cantidad de movimiento. La cantidad de movimiento final, si frenó, es 0. La cantidad de movimiento inicial venía a 30 metros sobre segundo, es la masa por 30 metros sobre segundos. Y me da una cantidad de movimiento de 2400 kilogramos por metro sobre segundo. Siempre trabajando solamente con la componente X del vector impulso. Eso ocurriría en el primer caso. En el segundo caso, ¿qué ocurre? Y el problema en el momento inicial también está a la misma velocidad, en el momento final está a velocidad 0, entonces el impulso que recibe el segundo caso es exactamente el mismo que el primero. Y este impulso es negativo porque si supongo un eje en este sentido, con mi velocidad inicial, bueno, el impulso que va a recibir el cuerpo para pasar de una velocidad que tenga a una velocidad 0 es negativo, ¿no? Si considero positivo en este sentido, el impulso que recibe es negativo porque pasa de una velocidad, si hago la resta del vector final, que es 0, menos el vector inicial de velocidad, bueno, cantidad de movimiento, que vale tanto, bueno, me queda un vector negativo, y eso está bien. Pero vamos a ver que ahora la fuerza media va a tener otro valor para las dos personas. ¿Por qué? Porque en el primer caso dijimos que era la fuerza media impulso dividido el intervalo que tarda, el intervalo que transcurre la situación, el evento. Entonces la fuerza media en un caso me va a dar 24.000 newtons y en otro nos va a dar 80 newtons. Fíjese que esto sí ya tiene unidades de newton porque es fuerza. Entonces, si tenemos ahora un sistema de partículas, ¿qué es un sistema de partículas? Y es un modelo en el cual cada parte lo vamos a poder considerar como una partícula. ¿Sí? Pueden ser, no sé, las bolas de billar, o puede ser una bandada de pájaros, o puede ser lo que se nos antoje. En un sistema de partícula, la cantidad de movimiento del sistema va a ser la suma, como no podría ser de otra manera, la suma de la cantidad de movimiento de cada partícula. Es decir, cada partícula va a tener una masa y una velocidad determinada, y si hago la suma del producto de cada masa por cada velocidad, voy a tener la cantidad de movimiento del sistema. El centro de masa es un punto imaginario de un sistema de partículas que se comporta como si todas las fuerzas externas estuvieran aplicadas a él.
tiene una definición que se puede expresar así. El vector posición del centro de masas va a ser el vector posición por cada masa, ¿sí? La sumatoria de cada vector posición por cada masa que compone mi sistema, dividido la masa total. Sería algo así como un promedio, ¿sí? Pesado por las masas. Una posición promedio. La velocidad del centro de masa, solamente tengo que derivar esta expresión, entonces la posición se transforma en velocidad y tiene esta forma. Y para la aceleración del centro de masas, lo mismo. Recordemos, es un punto imaginario. Entonces, veamos un ejemplo. Si tenemos dos partículas que van unidas, ¿sí? Hasta un determinado punto donde se separan, bueno, el centro de masa va a continuar la trayectoria que tendrían esas dos partículas unidas, ¿sí? Porque va a ser el resultado de las fuerzas externas, que en este caso sería el peso de cada una de las partículas. Entonces la trayectoria va a ser esta que está acá, mientras que cada partícula va a ser una por debajo y otra, por ejemplo, por arriba. Por ejemplo, cuando veíamos fuerza de atracción gravitatoria, en este caso el centro de masa estaría, fíjense, siempre a mitad de distancia de la distancia que separa las dos partículas. Entonces estaría siempre en el mismo lugar aquí. Y como no hay fuerzas externas, porque solamente hay fuerzas entre las dos partículas, este punto permanece en reposo. ¿Cómo calculamos en la práctica el centro de masa? Bien, dijimos que era la suma de las masas por la posición dividido la masa total. Si tenemos dos masas, un ejemplo sencillo, una masa que pesa 1 kilo y la otra masa más grande que pesa 6 kilos, bueno, tengo que pararme en algún lugar. Yo, por ejemplo, elegí acá. Podría haberme parado en la masa 1 o en la masa 2, pero tomé otra referencia, respecto a la cual la masa 1 está a 2 metros, la masa 2 está a 10 metros. Entonces vamos a ver dónde va a caer el centro de masas. Solamente trabajamos con la coordenada X. Entonces hacemos la posición del centro de masa, es la masa M1 por la posición de la masa M1, X1, más la masa M2 por la posición de la masa M2, dividido la suma de las dos masas. Bueno, esto me da 8,8 metros. Quiere decir que mi centro de masa va a estar 8,8 metros de mi referencia. Sería algo así. ¿Sí? También se llama a veces centro de gravedad. Fíjense, si fuesen iguales, caería en el medio. Pero como es más pesada la masa M2, el centro de masa se mueve hacia, en este caso hacia la derecha, cayendo donde está dibujado. Veamos qué pasa con la velocidad de ese centro de masa si la partícula M1 tiene una velocidad V1 para allá de 5 metros sobre segundos y la partícula M2 tiene una velocidad de 3 metros sobre segundo. Atención que una velocidad va en sentido negativo y otra velocidad va en sentido positivo. Bien, recordando esta expresión, tengo que hacer la cuenta y poner la velocidad, la masa M1 por la velocidad de la masa M1 más la masa M2 por la velocidad de la masa M2 dividido la suma de las dos masas. De vuelta estamos en componente X porque es la única que nos está importando acá. Importante es que acá va con su signo correspondiente. Entonces, de esta manera, la velocidad del centro de masas, si hago la cuenta, me queda 1,8 metros sobre segundo positivo. Bien, y si tuviese las aceleraciones, también podría hacer lo mismo con las aceleraciones. Después, ¿qué pasa cuando las dos masas están ubicadas en un
en un sistema XY, es decir, en 2 dimensiones. Bueno, voy a tener una posición del centro de masas para X y una posición del centro de masas para Y, sin más. Entonces acá va a ir la masa M1 por la posición de la masa M1 más la masa M2 por la posición de la masa M2 dividido las dos masas, y en Y, mi coordenada Y del centro de masas va a ser, bueno, lo propio para la coordenada del eje Y, para el eje Y. La sumatoria, después la velocidad del centro de masa pasa lo mismo. Voy a tener una velocidad en X que va a tener que ver con las dos velocidades en X de cada masa, y una velocidad en Y que va a tener que ver con las dos velocidades en Y de cada masa. En este caso, por ejemplo, la masa M2 tiene una velocidad en Y igual a 0, y la masa M1 tiene una velocidad en Y igual a 0, y la masa M2 tiene una velocidad en Y igual a V2 y en X igual a 0. Bueno, habrá que reemplazar y ver cuánto vale la velocidad del centro de masa para X y para Y. Una vez que vimos ese punto tan particular que es el centro de masas, vamos a avanzar un poco más en el estudio del sistema de partículas. Habíamos dicho que la cantidad de movimiento del sistema es igual a la cantidad de movimiento de cada partícula. Bien, ahora sí se puede demostrar, está en los libros, que la cantidad de movimiento del sistema también es igual a la masa total, es decir, la suma de todas las masas, multiplicando la velocidad del centro de masas, que acabamos de ver. Entonces, para eso es que se define puntualmente la velocidad del centro de masas. Ahí está su importancia. En realidad, la definición de velocidad del centro de masa viene de postular esta igualdad. Pero como ya la hemos definido arriba arbitrariamente, ahora podemos verificar podemos verificar esta igualdad, que la cantidad de movimiento del sistema es igual a la masa total por la velocidad del centro de masas. Entonces, veamos qué puede ocurrir con un sistema de partículas. Bueno, en relación a las fuerzas que pueden llegar a actuar, podemos distribuir las fuerzas en dos grupos. Todas las fuerzas que puedan aplicarse. Puede haber fuerzas internas a mi sistema. Recuerden las fuerzas de atracción, por ejemplo. Si tengo estas 4 masas son mi sistema, puedo tener una fuerza de interacción entre dos que son fuerzas internas. O puedo tener fuerzas externas, por ejemplo, que una partícula choque con una pared y le haga una fuerza externa. Entonces, de esa manera, si quiero aplicar la segunda ley de Newton, voy a tener que hacer la suma de todas las fuerzas externas más la suma de todas las fuerzas internas igual a la derivada de la cantidad de movimiento del sistema respecto al tiempo. En esta ecuación, las fuerzas internas, como son acción y reacción, si hay una fuerza interna es porque alguien la hace y alguien la recibe, y hay una reacción también, entonces se van a anular. Esto como plantear la segunda ley de Newton para cada partícula y sumar todas las ecuaciones. Entonces me va a quedar algo como esto. Y ahí se me van a cancelar las fuerzas que sean acción y reacción, los pares acción y reacción, que son las fuerzas internas. Entonces veamos algo importante. De la ecuación que vimos, dijimos las fuerzas internas van a sumar 0 porque son acción y reacción. Y cuando las fuerzas externas también sean 0, ¿qué va a pasar? La derivada de la cantidad de movimiento respecto al tiempo va a ser igual a 0, que era lo que nosotros decíamos antes, que en realidad en esta situación, cuando la suma de fuerzas era 0, decíamos que la aceleración era 0, entonces la velocidad constante. Pero ahora
vamos a tener todo junto en la cantidad de movimiento, la masa por la velocidad. Decimos que la derivada de ese vector cantidad de movimiento del sistema va a ser 0. Entonces, la cantidad de movimiento del sistema en esos casos va a ser constante. Por lo tanto, si recordamos que la cantidad de movimiento del sistema era la masa total por la velocidad del centro de masa, entonces tenemos lo interesante que si la cantidad de movimiento del sistema es constante, por lo tanto, y la masa no cambia, la velocidad del centro de masas también. En estos casos, la velocidad del centro de masa también permanece constante. Veámoslo en un ejemplo. Un carrito de masa MC que puede moverse sin rozamiento a lo largo del eje X se encuentra en reposo. En un momento dado se incrusta en él una flecha de masa conocida que viene con velocidad Vx en la dirección X. Posterior al impacto, ambos cuerpos se desplazan unidos con la misma velocidad. Determinar la magnitud y dirección de esta velocidad final. Entonces tenemos un instante inicial donde la flecha tiene una velocidad de 60 metros sobre segundo, la masa de la flecha es 0,2 kilogramos y la masa del carrito tiene una velocidad inicial nula con una masa de 3 kilogramos. En el momento final, la flecha queda adherida al carrito y quiero saber con qué velocidad salen ambos cuerpos. Bueno, si no hay ninguna fuerza en el eje X actuando externa a mi sistema, la flecha le va a hacer una fuerza al carro, el carro le va a hacer una fuerza a la flecha, pero esas van a ser fuerzas internas. Entonces, si no hay fuerzas externas, y si suman 0 sobre todo, en realidad si suman 0 las fuerzas externas, dijimos que la cantidad de movimiento del sistema se conserva, es constante. Entonces tendremos que plantear la cantidad de movimiento del sistema en el instante inicial y en el instante final de mi evento. Bueno, la cantidad de movimiento antes es la cantidad de movimiento de la flecha antes más la cantidad de movimiento del carrito antes. Bueno, el carrito estaba en reposo, se anula. La flecha no, tenía una velocidad. Entonces tenemos que la cantidad de movimiento del sistema inicial es la masa de la flecha por la velocidad de la flecha. Signo positivo porque va en el sentido positivo de mi eje X. Momento final. Momento final, ambos cuerpos tienen la misma velocidad porque salen unidos. Entonces voy a poder despejar de acá la masa de la flecha por la velocidad X de la flecha más la masa del carrito por la velocidad del carrito. Si ambos son iguales, voy a poder decir que acá está. Si ambos son iguales, tenemos la cantidad de movimiento inicial. Si se conserva, va a ser igual a la cantidad de movimiento final. Entonces, de acá voy a poder despejar la velocidad final del sistema, que me va a quedar como 3,75 metros sobre segundo. Acabamos de ver la conservación de la cantidad de movimiento en el caso que las fuerzas externas sumen 0 para una sola dimensión. Veamos qué pasa si tenemos un movimiento en dos dimensiones. Por ejemplo, tengo una bola roja y una bola azul que chocan y salen cada una con su determinada velocidad, con su ángulo. Bueno, imaginemos que están moviéndose en el plano sobre una superficie sin rozamiento. Entonces voy a poder decir, igualmente en el intervalo en el cual colisionan, supongo que la suma de fuerzas externas es nula.
Entonces en X tengo una ecuación y una ecuación en Y, y de acá puedo encontrar con la cantidad de movimiento de mi sistema en X y la cantidad de movimiento de mi sistema en Y, puedo utilizarlo para encontrar alguna magnitud que necesite. Tenemos un ejemplo de una bola de billar que impacta sobre otra, y fíjense, P1 es el vector cantidad de movimiento de la bola 1, de la bola blanca, y P2 es el de la bola negra, que sigue con esa dirección. Bueno, esto depende de cómo colisionen, ¿no? Pero ven que hay una fuerza, hay un impulso en el momento de contacto, se dibuja ahí está, la fuerza de acción que le hace la bola blanca y la reacción, que son dos fuerzas internas a mi sistema formado por las dos partículas estas. Y lo interesante es que podemos ver que hagamos el dibujo, si hacemos el dibujo, hacemos el dibujo, fíjense cuál es la cantidad de movimiento de mi sistema en el momento antes de colisionar. Voy a dibujarlo acá arriba. Va a ser en la dirección X, momento del sistema, porque esta tiene cantidad de movimiento 0 y la otra tiene una cantidad de movimiento P sub 0. Ahora, estamos viendo acá, tenemos esa cantidad de movimiento. Un instante después, tac, ahí, la cantidad de movimiento del sistema, el vector, dijimos, si no hay fuerzas externas, tiene que ser el mismo que antes. Pero ¿cómo van a decir si ahora hay uno para abajo y otro que va para arriba? Bueno, es que ambos van a tener que sumar, no les queda otra, que P1 y P2 no les va a quedar otra que sumar igual a la cantidad de movimiento inicial. Este vector del sistema tiene que permanecer constante en el tiempo. ¿Qué pasa con la energía cinética? Bueno, la energía cinética del sistema va a ser la suma de las contribuciones individuales. Voy a tener un medio de la masa 1 por la velocidad 1 al cuadrado, un medio de la masa 2 por la velocidad 2 al cuadrado, y así. Dijimos que la energía cinética era igual a un medio de la velocidad por cada masa multiplicado la velocidad que tenga esa partícula al cuadrado. Esta velocidad que tiene la partícula, por supuesto, es respecto a mi sistema de referencia inercial que está afuera del sistema. Pero si es un sistema de partículas que no mantiene la distancia entre las partículas constante, es decir, que no es rígida el sistema, podemos pensarlo en función de la velocidad del centro de masas. Entonces, partiendo de esta expresión, reemplazando la velocidad por la velocidad respecto al centro de masa que tenga esa partícula, más la velocidad del centro de masa respecto a mi sistema inercial exterior, digamos al sistema, vamos a poder obtener esto, que la energía cinética de mi sistema va a ser igual a un medio de la masa por la velocidad del centro de masas al cuadrado, más la energía cinética de las partículas relativas al centro de masas. Es decir que acá el término sería este. Sería un medio de la masa de cada partícula por la velocidad de esa partícula respecto al centro de masa. Si recordemos velocidades relativas, velocidad relativa al centro de masa. Si mi centro de masa y la partícula que estoy eligiendo van a la misma velocidad, la velocidad relativa entre esas dos va a ser nula. Entonces se puede llegar a esta expresión, que también nos va a ayudar a simplificar.
donde la energía cinética es la energía cinética Cm desde el centro de masa, y la energía cinética prima es la energía relativa al centro de masa de todas las partículas. Ahora veamos cómo aplicaríamos el teorema de trabajo de energía cinética. Para una partícula era el trabajo total de las fuerzas externas era igual a la variación de la energía cinética. Pero ahora, como tenemos muchas partículas, dijimos que esto se va a definir como las fuerzas externas más las fuerzas internas igual a la variación de la cantidad de movimiento de mi sistema respecto al tiempo. Si hago la integral en la trayectoria que se mueva cada partícula, voy a tener, con las fuerzas que tenga cada partícula aplicadas, un trabajo de fuerza externa más un trabajo de fuerzas internas igual a la variación de energía cinética del sistema. Entonces dijimos que en los casos de recién, por ejemplo en carrito, no había fuerzas externas. Entonces este término se anula. Pero ¿qué ocurriría con este? ¿Habrá trabajo de fuerzas internas? Veamos qué pasa. ¿Qué pasa con la energía del carrito y la flecha? Mi sistema carrito-flecha. La energía cinética inicial es la energía de la flecha, porque la del carrito tiene una velocidad nula. Entonces me da 360 joules. La energía cinética final, bueno, ambos tienen la misma velocidad, no puedo calcular, me da 22 joules. ¿Cambió la energía cinética? Sí, pasó de 360 a 22 joules. Entonces, ¿qué fue lo que hizo que cambiara? E incluso disminuyó. ¿Qué fue lo que hizo disminuir? Según el teorema de trabajo de energía cinética, lo que generó ese cambio de energía cinética fue el trabajo de fuerzas internas. Esas fuerzas son generadas por la fricción entre los dos cuerpos, ¿sí? Que cuando se juntaron la flecha perforó el carrito, etc. Y también generó, con esa energía cinética que traía la flecha, generó energía en forma de sonido, calor y otros. En resumen, bueno, la definición de cantidad de movimiento ya la habíamos visto. Ahora vamos a ver de esta manera que la suma de fuerzas externas será igual a la derivada de la cantidad de movimiento respecto al tiempo. Entonces, si la suma de fuerzas externas es 0, ahora consideraremos la cantidad de movimiento como constante. La cantidad de movimiento del sistema es la suma de las cantidades de movimiento individuales. La energía cinética del sistema es la suma de las energías cinéticas de cada partícula. Y al último vimos que el teorema de trabajo de energía cinética para un sistema de partículas se puede expresar como la suma de los trabajos de las fuerzas externas más los trabajos de las fuerzas internas igual a la variación de la energía cinética.